Hay historias que nos ayudan a entender el mundo, a cuidarlo y a imaginar un mejor futuro. Desde el cine y el audiovisual científico, aprende y descubre soluciones. Múnich 2026. Formación, cine y audiovisual científico para todos. Escenarios donde la ciencia, la tecnología y la innovación son las herramientas para resolver lo que parecía imposible. Múnich 2026. Talleres, conversatorios, clases magistrales. Este año llegamos a Veracruz, Morelos, Estado de México y Ciudad de México. Porque cuando entendemos el conocimiento, podemos transformar la realidad. Pues muy buenas tardes, celebro muchísimo estar con todas y todos ustedes. Ya sé que vamos a tener un día espléndido a lo largo de este día donde hay mucha emoción futbolera, pero vamos a empezar a meter algunos goles a favor de la ciencia también, de la divulgación científica. Este día nos da muchísimo gusto recibirles en nuestro conversatorio que año con año la muestra ha venido presentando, y esta es mi oportunidad agradecidísima con Roxana Eisenman. Y ahorita voy a presentar a quien va a estar en el eje de la reflexión de ustedes, particularmente en los temas que hemos hablado. Y bueno, en esta edición ha sido posible, como siempre, por Focine y una larga lista de instituciones que ustedes vieron por ahí en la cartelera. Pues sin más, yo quiero empezar a hablar de las plataformas, la importancia de las plataformas para la divulgación de la ciencia, estas plataformas digitales y además impactos y otro tipo de reflexiones también que conlleva utilizar las redes. Pero voy a presentar sin más a nuestra querida Tania Benavides Gómez. Nos da muchísimo gusto recibirte y voy a leer tu semblanza antes de ponernos a platicar. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM en el 2016, tiene un máster en Comunicación Científica, Médica y Ambiental por la Barcelona School of Management de la Universidad Pompeu Fabra. Esto fue en el 2022, es gestora de comunidades certificadas por Meta desde del 2021 y tiene diplomados en redes sociales y entornos digitales como el de la UNAM. Desde 2010 colabora con la Dirección General de Divulgación de la Ciencia en la UNAM, en donde es Social Media Manager de las redes sociales institucionales, algo bastante complejo. Ahí genera contenidos, estrategias, campañas y proyectos para la divulgación de la ciencia en este medio y sin duda una de las grandes voces autorizadas para hablar del tema que hoy abordaremos. Ahora sí, muy bienvenida y con todas las ventajas y desventajas de la tecnología, estamos aquí y en pie. Empecemos pues, Tania. Muchas gracias, Cintia. Gracias por la invitación. A ti, a Roxana, un gusto estar siempre con ustedes aquí en la Múnich. Gracias. Voy a empezar por una pregunta muy elemental, Tania, pero nos va a servir para relajarnos y para invitar a que se acerquen con su taza de café cada quien que andaba por ahí disperso. Y la primera pregunta sería, ¿qué valor tiene hoy para ti la exhibición de la ciencia en estas tan llevadas y traídas plataformas digitales? Híjole, pues yo diría que lo tiene todo. Para mí, de eso vivo, pero además de eso vivo, o sea, le encuentro mucho valor, mucho sentido y muchas ventajas en muchos sentidos o en muchas aristas. O sea, por un lado, estar en lo digital nos permite la democratización del conocimiento, ¿no? Llegar a esos lugares, y eso es algo que valoro, por ejemplo, muchísimo de la Múnich, ¿no? Que al estar, o sea, no es lo mismo que estés en un sitio, y que eso también lo hace la Múnich, ¿no? Pero te presentas en un solo lugar, a diferencia de cuando lo pones en digital, te permite llegar a esos rincones súper alejadísimos que no necesariamente todos los eventos están ahí, ¿no? Entonces, esa democratización me parece sumamente importante, permite el acceso a otras personas que no lo tienen, sobre todo, insisto, en países muy centralizados como el nuestro, ¿no? Por otro lado, también pensaría que tiene que ver con
combatir la falta de información o la información falsa, ¿no? Entonces, contenidos hechos, revisados, actualizados y estar ahí arriba te permite, justo en un medio donde hay mucha desinformación, por ejemplo, lo pienso en las redes sociales, hay muchas personas que crean contenido y hay gente que es que hace contenido de mucho valor, pero hay gente también que no tiene tantos filtros a la hora de crear contenido, ¿no? Entonces, las redes son un medio de mucha desinformación y entonces poder estar ahí adentro es como combatir un poco esa parte. Y finalmente pensaría en algo como el entretenimiento en el mejor de los sentidos, ¿no? A veces pensamos que la ciencia, llevarla al entretenimiento pudiera ser banalizarlo y creo que no va por ahí, sino más bien el entretenimiento en el buen sentido o bien pensado. Digamos que así como hoy traigo mi playera porque me gusta el fútbol y me gusta ver el fútbol, valoro el fútbol, ¿no? Pero eso no quita que también puedo involucrarme en otras cosas y que también la ciencia pueda ser parte de mi entretenimiento, ¿no? Que así como un día quiero poner el fútbol, también diga, hoy voy a poner este documental, hoy quiero ver esto, o no sé, me voy a alguna actividad científica, ¿no? Entonces, creo que eso es parte de un desarrollo súper importante en todas las personas, de un desarrollo integral, y yo valoro mucho que podamos migrar a lo digital para llevar esto a muchos sitios donde no tendríamos acceso de forma regular. No, me gusta mucho la perspectiva porque finalmente lo que estamos haciendo es ir a la mesa de los convocados, ¿no? Es decir, llevar nuestro platito de cosas y decir, oiga, aquí estamos, nosotros también queremos jugar, ¿no? Claro. Estar en este gran parque de diversiones que puede convertirse en la red y también aprender es divertido en muchos sentidos. También creo, como tú, no podemos banalizarlo, pero bueno, finalmente ahí estamos, ¿no? Y fíjate que de eso quiero hablar porque pensaríamos que basta nada más simplificar, ¿no? Que fuera una cuestión básicamente nada más de lenguaje. La divulgación va mucho más allá y en las redes tendría que tener como mucho más escrutinio, Tania. Es decir, ¿cuál es ese punto justo entre simplificar el contenido para mantener una atención sin perder el rigor científico? Esta es la clave del asunto. Quiero oírte esta respuesta. Pues, a ver, la contestaría desde distintos puntos. Uno, tienes toda la razón. Yo tal vez cambiaría el adjetivo, pero justo con estos puntos que estás diciendo, porque en efecto simplificar me parece como hacerlo un poco sencillo, pero no es por ahí, porque cuando hablas de ciencia puede haber cosas muy complejas, conceptos muy complejos, pero se trata más bien de ese concepto muy complejo, hacerlo accesible, asequible para el público, ¿no? Entonces, a la hora de hacerlo, aunque parezca muy sencillo, en realidad es un material que tiene muchos procesos creativos ahí detrás y que trae mucho rigor y hay muchas cosas muy pensadas, ¿no? Entonces, por un lado diría, o sea, no, que es algo que luego solemos pensar cuando hacemos divulgación, pues quítale el tecnicismo, ¿no? O bájalo, o simplifícalo, y no es por ahí, más bien es una recreación del conocimiento, ¿no? Entonces, para esa recreación del conocimiento, pues te diría que no hay como una receta tal cual para decirlo, ¿no? Diría que si bien no hay una receta, sí podemos tomar algunos puntos que son importantes a la hora de hacerlos, o al menos que desde mi experiencia nos han funcionado en la DGDC, que por un lado, cuando tú publicas, tienes contenidos que no sabes necesariamente cómo le van a funcionar a tu audiencia, ¿no? O sea, tú lo escribes, lo publicas y chin, no funcionó, ¿no? Entonces, ahí creo que el punto está en que conozcas qué quiere tu audiencia también, ¿no? Y eso te lo dicen las métricas, te lo dice la estadística, perdón, pero también sí coincido que hay que hacer un balance entre lo que somos
comunicadores de ciencia y lo que quieres comunicar, ¿no? Entonces, ¿qué le gusta a tu audiencia? Pero también que de repente metas nuevas temáticas, nuevos problemas, visibilices otras cosas, que generes asombro en tu audiencia. O sea, creo que pueden ser muchas cosas. Y por otro lado, también creo que depende de la plataforma. O sea, no es lo mismo que generes un contenido para YouTube, que por supuesto tu público creo que está más dispuesto a ver un contenido largo y entra literalmente a buscarlo, o aunque le salgan las sugerencias, pero está buscando algo similar, a que si estás dando scroll en TikTok, pues realmente la gente no está pensando en consumirte, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer primero es llamar la atención o resaltar. Y la otra, también creo que para mantener el rigor, podríamos pensar que es como hacerlo duro. O en esta parte de simplificar, pues a veces es que denostamos a la audiencia, ¿no? Bueno, es que le voy a quitar esto. Y creo que eso es uno de los grandes errores que cometemos. Yo diría que una regla de oro tendría que ser pensar que el público es inteligente, que no es experto en ese tema, pero que es inteligente, que tiene una buena capacidad de comprender y que a veces también cuestionarnos de que si no lo está cachando, pues entonces igual el problema no está tanto en la audiencia, sino en cómo estamos manejando el contenido, ¿no? Y ya como por último en esta parte, pensaría que meter estos procesos creativos que no necesariamente todo el mundo los hace, porque en un mundo donde hay mucha inmediatez y porque te quieres subir y salir, no necesariamente lo pensamos. Y entonces, sí, en redes la coyuntura es muy importante. Quien pega primero pega dos veces, pero también eso corres muchos riesgos. Lo platicábamos tras bambalinas. La prisa a veces te hace perder ese rigor científico, ¿no? O ese rigor en la información. Entonces, pues siempre es esta parte de verificar la información, siempre es con fuentes, con papers, etcétera. Pero cuando tú creas ese contenido y quieres salir rápido, lo entiendo que te quieres montar, pero pasa que también por montarte entre que pierdes la precisión, a veces pierdes esa creatividad, esa forma de contarlo diferente, porque todo el mundo se quiere subir y dice casi lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo le das la vuelta a ese material que todo el mundo está planteando ahí o que todo el mundo te está dando esa misma información? Y eso es un rasgo que podría distinguirte o ser tu diferenciador con muchos otros, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos eso? Al menos desde nuestra perspectiva, pues trabajamos con lluvia de ideas, pensamos cómo darle la vuelta, también nos metemos a la creación, más bien nos metemos y vemos a otros creadores de contenido, otros lugares, vemos documentales, YouTube, lo que sea, y entonces eso te va dando una serie de formas, elementos que dices, esto está padre, cómo lo contaron, este recurso me puede servir, pero yo le cambiaría esto. Entonces, no es que hagamos el clon, por así decirlo, de lo que están haciendo otros compañeros, sino te inspiras y con eso le das la vuelta, ¿no? Entonces, en realidad te diría, yo no pondría como una sola o un solo punto, o no hay una receta, pero sí diría que hay varios puntos que tienes que considerar para mantener por un lado el rigor, que eso es la verificación, etcétera, pero por otro lado, pues la parte atractiva de cómo lo cuentas, ¿no? Entonces, es el qué vas a contar y el cómo, y en cada uno pues hay un proceso creativo. Sí, hablas de creatividad y ese va marcando el camino en mucho, una vez que tienes claro tu argumento, una vez que tienes clara incluso a dónde vas a ir a exhibir ese material, ¿no? ¿Dónde lo vas a presentar? Y aquí hay una parte que me apasiona mucho y mira, la tocaste así como de soslayo, pero es muy importante, que tiene que ver con tomarle el pulso al público, ¿no? Claro. Y yo creo que está también tan llevada y traída y tan mencionada retroalimentación, ¿no? Que empezamos, el feedback que empezamos a sentir desde que usábamos las redes, contribuye, sería una pregunta, ¿ha contribuido, por ejemplo, en la mayoría de o en algunos muy particulares
ejemplos de lo que han lanzado en redes sociales, es decir, después de haber lanzado un producto, que haya habido una retroalimentación que te diga no, para nada, a peligro, o sí, por ahí va la cosa, funciona, ¿sí? Funciona. Sí, a ver, yo digo sí, y creo que tenemos varios ejemplos. Sí te diría que de forma regular, al menos en las redes de la DGDC, buscamos este feedback, y hay feedback de muchas formas, ¿no? O sea, está el feedback que tienen todas las redes y que te dice tiempo de reproducción, que te dice cuándo, dónde lo ven las personas, y eso es muy importante. O sea, una de las ventajas que tiene lo digital es que todo se puede medir, ¿no? Entonces, como todo se puede medir, te da un montón de información y te dice, esto está funcionando, esto no está funcionando. Pero también hay otra retro que tiene que ver más con lo cualitativo, ¿no? No tanto lo cuantitativo, y eso es súper importante igual, y es de lo más complicado de hacer, porque qué tanto es tantito y la subjetividad, pero en esa retroalimentación creo que es muy valioso hasta incluso el hate, ¿no? Porque el hate justo te permite ver, digo, quitándole tal vez toda la parte visceral, y por supuesto que tampoco es que a todo el mundo nos encante que te estén tirando y diciendo, es como, ¿no? Pero hasta del hate se aprende, ¿no? Si le quitamos toda esta parte, insisto, visceral, y te centras en lo que te está diciendo realmente la audiencia y dónde está el argumento, eso realmente te hace crecer un montonal, ¿no? Te hace entender dónde está el problema en tu contenido, y con base en eso ir mejorando. Digo, también hay hate que hay que tomárselo con mucha precaución y mucha calma, y tampoco clavarse demasiado en el hate, ¿no? Pero hay hate que es muy valioso y que si le empiezas a rascar, empiezas a obtener cosas, ¿no? Entonces, ahorita que preguntabas de un ejemplo, sí tenemos varios, te digo, lo hacemos de forma regular en la DGDC, o sea, nos sentamos, vemos métricas, pero me acuerdo que cuando recién empezamos a crear contenido, o sea, llegué a la DGDC, inicialmente solo era más como una cartelera de actividades, ¿no? Más comunicación institucional, que eso no está mal, pero yo decía, bueno, pues ¿por qué si somos divulgación de la ciencia no hacer contenido de divulgación, ¿no? ¿Por qué no hacer de las redes un medio de divulgación? Entonces, pues claro, no teníamos ni idea de como por dónde, o sea, queríamos decirle a la gente esto, y bueno, éramos un diseñador servicio social, César, yo, y entonces escribíamos y medio lo hacíamos, y decíamos, esto le gustó a la audiencia, tiene más likes de los que solíamos tener, oye, pero ¿qué le gustó, no? O sea, ¿por qué a este material está yendo bien? Pues es que fue una tendencia, es que mira lo que está diciendo el comentario, ¿no? Y entonces, con eso empezamos a ver que también teníamos un crecimiento en seguidores. Casualmente, el día que había una correlación entre una publicación que nos iba muy bien, ese día nos caían 1,000, 2,000 seguidores, ¿no? Entonces, entendíamos que como ese contenido gustaba, lo compartías y llegabas a otras personas que igual y no conocían la divulgación de la ciencia, y entonces con eso empezamos a crecer. Y decíamos, creo que por ahí va la onda, ¿no? Y también eso nos ha permitido encontrar qué tipo de temáticas les gustan más a las personas, ¿no? También hacer la diferenciación entre algunas plataformas. Entendemos que en Instagram tenemos, por ejemplo, un público mucho más joven que en Facebook. Entonces, la forma en la que construimos los mensajes, pues tampoco es la misma, ¿no? En Facebook entiendo que es un tema de edad y que, por supuesto, la gente tiene cierta formación, y que luego acceder o tener cierta flexibilidad a cambios es complejo, es complicado, ¿no? Entonces, sobre todo con temas que tienen que ver con diversidad sexogenérica, género, todo esto. Entonces, no necesariamente el público siempre lo recibe bien como lo narramos en Instagram a como lo narramos en Facebook. O más bien, si pasamos el contenido de Instagram tal cual y lo pasamos a Facebook, no necesariamente siempre nos funciona. Entonces, y más bien el público muestra cierta reticencia. Entonces, aunque sigamos abordando el tema,
hacemos algunos matices que creo que hace más ligera el trabajo con ellos y entonces hay una mayor aceptación del público, ¿no? No hay ese rechazo inmediato. Entonces, sí, creo que ejemplos pudiera haber bastantes, pero para no clavarnos demasiado diría estos al menos. Muchísimas gracias. Y además, fíjate que cuando hice algunos acercamientos en mi momento sobre la percepción del público, o sea, la percepción pública de la ciencia, los mismos científicos salieron volando, ¿no? Y, percepción, ¿cómo cree? Percepción no es realidad, ¿no? Pero bueno, es algo, es un tema complejo y da para mucho. Pero en este mismo sentido, Tania, y con el éxito que finalmente se puede tener desde la divulgación, lo hablo con cuidado al utilizar esta palabra, ¿cuál sería esa visión que tienes desde la UNAM sobre los formatos digitales, las tecnologías emergentes? ¿Cómo podrían, a tu juicio, marcar la próxima década a iniciativas como la propia muestra, como la Munique? Pues creo que los retos son muchos, algunos ya están. Pienso que en general la tecnología siempre suele ir varios pasos adelante de muchas de las cosas que nos está pasando. La legislación, cuestiones éticas. Entonces, por un lado, pienso en los contenidos multiplataforma, ¿no? Que si bien tienes estrategias que pudieras, no sé, ustedes son híbridos, ¿no? Tienes la parte presencial, pero también están en redes, que es multiplataforma. Pienso que vamos, o sea, ya existen, pero esa va a ser la tendencia, ¿no? Mientras te desplazas, pues vas viendo la marca, ¿no? No sé si puedo decir marcas, ya he dicho algunas, pero algunas plataformas, digamos la de la N, vienes viéndola, pero o puedes escuchar un podcast o yo lo hago, veo televisión y estoy con el teléfono, ¿no? Entonces creo que se trata de desarrollar contenidos que pudieras vivir en distintas plataformas. Y ahí apelaría tal vez como a estas estrategias trans y cross media, ¿no? Cómo cuentas las historias en distintas secciones, si cuentas la misma historia adecuada o si cuentas fragmentos de las historias, y creo que eso lo vuelve sumamente complejo, ¿no? Porque entonces necesitas temas de guión y gente súper buena a la hora de crear historias, ¿no? Por otro lado, también pensaría en cosas como la desconexión digital. Si bien es cierto que estamos ahí arriba, ahora muchos de los modelos de crianza nuevos tienen que ver con la desconexión digital. Y eso es súper importante y más bien dirían, pues, ¿cómo podemos hacer convivir uno con otro? Pues justo haciendo ese balance, ¿no? Me parece vital que los niños, digo, y soy millennial y a mí me encantaba salirme a jugar en la calle, y no es un tema de añoranza, sino que creo que también desarrollas otras habilidades, otras aptitudes, y creo que no se trata de pelearse con la tecnología, sino más bien convivir con ella, aprender de ella, pero tampoco depender totalmente de ella y tampoco romper estas cosas valiosas, los vínculos, la interacción social, que es sumamente valiosa. Entonces diría un punto medio entre lo multiplataforma y la desconexión digital. Y eso me lleva también a otro punto que tal vez consideraría como la inteligencia artificial, ¿no? O sea, la inteligencia artificial sí o sí ya llegó para, y creo que llegó para quedarse, que ha habido mucho miedo de parte de las personas, y creo que ese miedo no necesariamente siempre es injustificado, pero creo que también, lejos de pelearnos con la tecnología, tendríamos que aprender a vivir con ella, pero a su vez meterle ciertas reglas y trabajarla con ética, ¿no? O sea, sí noto, por ejemplo, nosotros trabajamos con inteligencia artificial, ¿no? No me refiero a que los contenidos que vean en redes tienen inteligencia artificial, esos son creación de un grupo de personas que están aquí, pero sí nos ayuda a la optimización de muchas cosas, de muchos procesos, manuales de estilo, que son cosas importantísimas que siempre hay que hacer, pero que dejas al final porque todo lo demás urge y cosas así. Entonces, en eso nos ayuda a optimizar un montón. Pero claro, también está
que hay experiencia de las personas y que tampoco las personas se queden sin empleo, más bien encontrar otras formas de cómo podemos migrar o capacitar a las personas, ¿no? Y bueno, ya no hablemos de todas las cuestiones éticas que ha salido con la inteligencia artificial. Entonces, más bien pensaría en retomar la experiencia, optimizar con la inteligencia artificial, pero siempre con ciertos principios éticos. Sí, bueno, este es un temototota. Y déjame decirle, bueno, todo el mundo lo sabe, o mucha gente ya lo sabe. Efectivamente, en varios países, incluso en las escuelas, ya es desconecten a los niños, ¿no? Y yo también creo, como tú, que tendríamos que llegar a una mediación, a una conciliación de partes, ¿no? Porque finalmente eso que está también la inteligencia artificial ha sido creada por la inteligencia humana, pues finalmente es una inteligencia humana que empezó a gestionarse, dijéramos, espacios propios, ¿no? Ahora, ¿cómo, y aquí también tiene que ver con la inteligencia artificial y cómo la robotización de estas redes, la selectividad de los contenidos, o que tú vayas a esos contenidos y la pregunta es, ¿por qué me están llegando cosas del refrigerador si yo nada más dije ayer que no tenía refrigerador? Bueno, estas cosas que suelen pasar, donde las redes empiezan a provocarlas y vienen por ti. ¿Cómo hace la UNAM? ¿Cómo está enfrentando la UNAM esto que eventualmente pudiera ser arriesgado si pensamos que estos públicos están como en burbujas y a lo mejor somos, decía yo al principio, nomás somos nosotros y queremos que está todo el mundo? ¿Cómo hacer? ¿Cómo enfrentan eso? ¿Lo han planteado, Tania? Pues, mira, hablaré del caso de divulgación de la ciencia. La UNAM, por supuesto, es un mundo y hay muchos centros, institutos, y que incluso dentro de centros e institutos pues hay visiones distintas en ciertas temáticas, pero eso no pienso que esté mal, al contrario, justo ahí encuentro un gran valor, ¿no? Porque en esa diversidad, en esa pluralidad de pensamiento te permite entender, y que creo que ese es uno de los grandes problemas que tienen las redes, y justo como lo has mencionado, si bien las redes tienen muchas ventajas, uno de los puntos flacos que encuentro en las redes es justo el algoritmo, ¿no? Porque sí, te muestra el contenido y digo, yo soy medio foodie, me encanta hacer recetas, entonces mi feed está lleno de recetas y está bien y está padre porque sigo consumiendo el contenido, pero eso entonces pudiera hacer pensar que a toda la gente solo le gusta comer y hacer recetas, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas que ha habido con las redes, que hay una polarización o han contribuido a la polarización. Entonces, esa polarización, más allá del partido o del color al que le vayas, pues todo el mundo piensa que, bueno, no todo el mundo, pero solemos pensar que todo el mundo piensa como yo, ¿no? O que a tal político, a tal cosa, a tal, todo el mundo piensa como yo. Y entonces eso va retroalimentando, como va retroalimentando, y más bien me está haciendo que me aísle de esos puntos medios, me aísle de esa otredad, de que piense como el otro, de que también pueda dar paso a otros argumentos, a otras formas de ver o entender el mundo. Entonces, creo que eso es una de las cosas que diría, una de las superventajas de la universidad, es que tiene diferentes formas de pensar, la pluralidad, y eso permite, y más bien no diría es exclusivo de la universidad. Creo que es una de las ventajas o de las características, pero eso lo podemos llevar a nuestra vida cotidiana, lo podemos llevar todos, lo podemos implementar. Por ahí algún profesor, justo cuando tomaba el diplomado, nos decía, ensucien su algoritmo, ¿no? O sea, hoy métanse y revisen otra cosa, vean otra cosa y entérense de lo que están haciendo, pensando otras personas. Entonces, eso es una. Otra de las cosas que, bueno, eso lo diría como de forma general. Una de las cosas que hemos trabajado aquí en la dirección es que pensamos que cualquier pretexto es bueno para hablar de ciencia, ¿no? Entonces, cualquier pretexto es bueno para hablar de ciencia, nos permite crear contenido, por ejemplo, hoy del Mundial,
o del fútbol o de tal situación. Yo, ay, ya, a ver si no nos... no, pero me refiero a que eso nos permite crear contenido para un público que le gusta o que igual no necesariamente le gusta el fútbol, pero sí le gusta la ciencia o los problemas que han surgido vinculados con este evento deportivo, ¿no? O sea, me refiero a, hemos hablado de gentrificación, y sí, por un lado está padre y hemos hablado de qué sientes cuando meten un gol y por qué esta descarga y por qué tan rico se siente que tu equipo anote, pero también problemas de gentrificación y también problemas de sustentabilidad, ¿no? Entonces un tema lo puedes tocar desde distintas aristas y eso te permite entrar en distintos públicos, ¿no? Hemos hablado de el Día Internacional de las Palomitas y qué onda con las palomitas de maíz, y entonces creo que no se trata solo de hablarle o escribirle a los que ya están convencidos o a los que les gusta la ciencia, que eso está bien, ¿no? Pero igual ya hay público que no necesariamente sepa que le gusta la ciencia porque no ha tenido una buena experiencia con la ciencia, ¿no? Entonces, igual y lo que buscamos no es tanto dar como ese contenido rígido, tan duro, sino más cautivador, que asombre, que te incite, ¿no? Que te seduzca, y entonces pues ya que te atrapamos, ahora sí, ahí está el contenido y queda, ¿no? Entonces, creo que estrategias puede haber muchas, pero esa es una de las que nosotros hemos implementado. Pues me encanta y quiero dar paso también después de esta última que acabo de hacer, porque creo que el público justamente ahorita va a tener muchas más preguntas y más inteligentes seguramente que las que pudimos haber planteado. Pero, Tania, no sé si me permitas, voy a ir leyendo algunos de los comentarios y vendrán preguntas para ti, insisto, perfecto, seguramente con una inteligencia muy preclara. Bueno, lo primero, Rocío Aguilar, gracias, estamos muy orgullosos desde el NACH de colaborar con material de divulgación en lenguas. ¡Qué maravilla! Muchísimas felicidades, ¿verdad? Perdón, déjame mandarle un abrazo a mi querida Rocío, un beso hasta Chiapas, que con ellos trabajamos la creación. Y creo que viene muy bien a la pregunta última que me hacías, de qué hemos hecho para llegar o no quedarnos solo con nosotros. Tenemos un proyecto con la UNACH que se trata de la traducción a 5 lenguas maternas del estado de Chiapas, de los materiales que hacemos aquí. Inicialmente solo era traducción, ahora buscamos responder problemáticas también locales y hay todo un comité donde discutimos la pertinencia de los materiales para evitar colonización, todas estas cosas. Entonces, creo que eso también sería otra de las respuestas que te podría decir a esta última pregunta, que es también salirse de donde estamos y pensar en otros públicos, y eso es un proyecto que nos cuesta un poco de trabajo por la distancia, por cómo entendemos, cómo pensamos cada uno desde nuestras trincheras, pero es un proyecto muy bonito, es un proyecto precioso. Abrazo, mi querida Chio. No, pues mira, ahí tienes, muchísimas gracias. Carlos Juárez, ¿hasta qué punto la difusión y promoción de la ciencia dejará por completo las plataformas convencionales y se enfocaría solo en plataformas digitales y alternativas? Ahí está una. Híjole, no lo sé. Yo diría que tal vez no es como desplazar, sino tal vez transformar la forma, ¿no? A ver, hace rato no lo platicamos, pero el que migramos a digital sí nos permite llegar a otros lados, pero eso no nos exime de que también haya gente que se esté quedando fuera, ¿no? Porque no puede pagar el internet, porque no puede pagar una plataforma digital. Entonces, por supuesto, sigue habiendo la televisión abierta y es también es un medio muy valioso, ¿no? Pero también la televisión se está adaptando justo, creo, a estos contenidos que decíamos multiplataforma, de que te veo en el teléfono, y pienso que es importantísimo en muchos sentidos, por muchos intereses, por muchos gustos, pero también pensar en la población que no necesariamente tiene ese acceso y que diría, pues tampoco hay que dejarlos o negar toda esta parte, ¿no?
y por completo las plataformas y se enfocará solo, no, yo diría más bien esto, la transformación, pensar en temas híbridos. Fantástico, por ahí Mara Salazar, qué gusto saludarte, Mara. Actualmente en divulgación de la ciencia en redes, ¿qué tipo de formatos están dando mejores resultados para conectar con los diversos públicos? Aquí hablamos de jóvenes, infancias, adultos, mayores, etcétera. Híjole, pues en general diría que depende. Soy bióloga y diría depende de la especie, como buen biólogo. Porque si bien es cierto que hay ciertos patrones, hay ciertas generalidades, pues no siempre aplica igual, ¿no? O sea, creo que se trata también de conocer mucho más a detalle a tu público. Lo decía hace rato, no es lo mismo los contenidos que hacemos para el público del centro del país a cuando trabajamos con Chiapas, ¿no? Incluso desde aquí de la dirección, justo el departamento de televisión, lo que había estado buscando es que esos materiales se pudieran ver más bien en WhatsApp y no tanto en Facebook, ¿no? Porque la gente casi no entra más bien ese contenido como se comparte. Entonces, creo que formatos, los reels, ¿no? Los reels todo el mundo los vemos, pero sí la forma en la que narramos es distinto. Hace rato lo platicaba también en cuanto a cómo construimos los mensajes en Instagram, pues sí es un lenguaje más para un público más joven, la chaviza, y si nos damos ciertas licencias de decirle mi ciela a las personas y realmente se divierten con los contenidos, ¿no? Pero si decimos mi ciela en Facebook, pues no necesariamente siempre nos va bien, ¿no? Entonces, sí creo que un mismo formato puede funcionar de mejor o no tan bien, dependiendo del público al que le quieras hacer, ¿no? Entonces, no solo es pensar Instagram, público más joven, Facebook, público más grande, sino las características de cada uno de los públicos. Mil gracias, Mara, qué gusto saludarte. Miguelina, N. Romo, ¿cómo le hacen para lidiar con los trámites burocráticos institucionales para crear cuentas en medios nuevos? Híjole, esa pregunta es como muy interna, pero muy Me buena. van a correr. Bueno, No. yo estoy libre de pecado. Tú dale. No, yo sí, pero yo no. No, a ver, creo que no es un asunto sencillo en general. Al menos en nuestro país entendemos que los recursos son pues bastante limitados y que no hay tantas oficinas de comunicación o que no están tan armadas. Eso sí, pero yo más bien les diría que lejos como de lidiar con los trámites tal cual, más bien a veces hace falta regresarnos un poco, porque mi pregunta sería, ¿para qué medio nuevo? Digo, si no tienes Facebook, sí diría, bueno, súbete ya a Facebook, ¿no? Pero, ¿para qué sacar otra red social si no tienes el personal, no tienes la capacidad en cuanto a infraestructura, el personal para poder hacer o gestionar otra red social, ¿no? Entonces, a veces yo sé que los jefes en general, voy a decir jefes en general, pueden solicitar que abras otra red porque está de moda, porque es importante, pero antes pienso que es vital sentarnos con ellos y eso es una chamba súper importante, sentarnos y, ok, la abro, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Qué queremos comunicar? ¿No? Porque a veces solo lo hacemos por querer estar ahí arriba, dirían la chaviza, para que no nos dé FOMO, ¿no? Y no por cumplir un objetivo institucional, ¿no? Entonces a veces igual vale la pena echarse un poquito para atrás. Y ya sé que a veces en un mundo donde es más jerárquico y te lo solicitan, pues más bien diría, tampoco tienen que hacer mucho más. A veces basta con
2, 3 publicaciones que estén bien hechas, bien pensadas, y con eso puedes ir mejorando tu engagement, puedes ir mejorando tu visibilidad y no presionarte por hacer 5 o 10 materiales y que demerites un tanto la calidad o que al final no tengan impacto, ¿no? Mariana Padilla, Marianita, ¿consideras que las nuevas generaciones se enfrentan mayores retos para encontrar un equilibrio entre lo digital y la creatividad? Híjole, no lo sé, no, digamos, tengo contacto con ellos a través de lo digital, no pudiera decir algo en particular como en interacción, pero sí debo decirles que, por supuesto, cuando metes, tuvimos hace algún tiempo un conversatorio con algunos creadores de contenido que justo la pregunta era uno que se dedicaba a tecnología y otro que se dedicaba a la educación. Y entonces parte de la pregunta estaba en que si la tecnología nos volvía más flojos o más rápidos para copiar en el examen, ¿no? Porque, y ayer, que también estaba haciendo algunas cosas, estaba escribiendo, justo me decía mi novio, oye, es que es muy chistoso porque todo lo trabajas en digital, pero hay cosas que las llevas y las escribes, ¿no? Y entonces diría, más allá de mi experiencia, que hay cosas como el papel que son importantísimos para procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces, más bien, volvería a lo que platicamos hace un ratito de no dejar o encontrar un equilibrio entre lo digital y entre lo análogo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la realidad? No lo sé, no me dedico a la docencia, no tendría más elementos. Sí tengo familiares que se dedican a la docencia y yo creo que también uno de los problemas que pudiera encontrar, no pensando en que sea un problema del docente, sino de la capacitación del docente, es justo eso, que los docentes tengan buen acceso a capacitación para que lejos de pelear con la tecnología, pues pudieran capitalizarla, ¿no? Y entonces utilizar esas herramientas para que las lleven al aula y optimicen algunos de los procesos, claro, sin renunciar a lo digital, a lo análogo, perdón. Entonces, eso. Muy bien, encontraremos pronto cómo rebatir este argumento total, de manera total, porque de repente sí vemos que va llegando como una apropiación lenta, gradual, y todavía hay resistencias, ¿no? Igual también en lo digital a lo mejor empezamos a conectar que es muy bueno neurológicamente estar cierto tipo de actividades dentro de lo digital. O sea, tendría que venir esa mediación. Coincido contigo plenamente, Tania. Daniela Núñez, gracias. En el lugar donde te desempeñas, ¿cuál es la plataforma que tiene más interacción y retroalimentación del público, Tania? A ver, diría 2, Facebook e Instagram. En, en Instagram principalmente tenemos un público más, les decía, joven, más universitario, y entonces también ahí hay algunos docentes, hay docentes de todo, y también lo lindo de eso es que nos sigue gente de fuera de la ciudad y de América Latina, entonces eso está padre, pero digamos la interacción es diferente. Instagram hasta hace no tanto no permitía compartir los contenidos, no permitía repostear. Entonces teníamos muy buena interacción, pero casi siempre nos quedábamos con la audiencia con la que llegábamos. Y eso nos sigue pasando, por ejemplo, en Facebook. En Facebook, como más gente lo comparte los materiales, seguimos teniendo, o sea, es una audiencia mucho mayor lo que tenemos, pero además nos permite viralizar un poco más los mensajes. Instagram, como bien lo decía hace rato Cintia, como que el algoritmo no permite que llegues a un público distinto con algunos materiales. Si son reels, sí te permite llegar a audiencias diferentes. Si
son carruseles, que es un recurso que trabajamos mucho aquí, no, solo nos limita a nuestro público. Y hasta que llegas a cierto número de likes, sí lo empieza a priorizar y lo visibiliza a otros seguidores. Entonces, digamos, esas dos, pero con cada una como con sus propias características. Pues estamos dando ya el toque final para llegar a la salida, Tania, no sin antes agradecerte profundamente de parte de Rosana Eisman de la muestra de esta edición 2026, que de veras está siendo un agasajo platicar con gente como ustedes. Y desde luego a nuestro público seguidor queridísimo, aguantador, que se cambia de un lugar a otro con tal de estar con nosotros y nosotras. Es agradecerles todo, además de recordarles algo. El próximo capítulo de estos conversatorios será el día 1, estará con nosotros Ana Cristina Olvera de 11 Lab, todo también un acontecimiento para los conversatorios. Recuerden, es a las 12 en Ciudad de México, a las 11 en Baja California Sur. Deseo que la selección nos dé una noche de tranquilidad y pensar que la patria se hace, como dirían en el antiguo Mesoamérica, se la hace el mundo rodando, ¿no? Con una gran pelota llena de alegría. Muchísimas gracias, un abrazo, nuestro agradecimiento puntual a todo el equipo de Muni que hace posible esto. Entre ellos y ellas estarán Mariana Padilla y desde luego técnicamente ambas con Daniela Núñez García. Muchísimas gracias a Simnor y ustedes, de verdad, espero que esto nos haya servido para abrir boca en muchas de las pláticas que nos encantaría tener frente a ustedes y con ustedes.